Buenas noches. Hoy estamos presentando para la Universidad Católica del Norte. A modo de sustentación, estaremos hablando acerca de el diseño y aplicación de un protocolo de evaluación en neuropsicología. Para esto debemos entender que la evaluación neuropsicológica es un proceso interdisciplinario que a menudo se realiza con varios profesionales de la salud. Puede ser psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos o neurólogos, entre otros, porque siempre va de acuerdo a lo que es la rama o el paciente requiera o necesite. Como aspecto clave tenemos la entrevista neuropsicológica. En esta entrevista debemos recopilar todos los datos de la persona, del que viene a consultar, porque esa consulta es demasiado importante porque es allí donde vamos a recoger todos los datos que se necesitan. Entre ellos tenemos los hábitos o una higiene del sueño y la alimentación que tiene el paciente, los antecedentes familiares que se requieren también porque de allí vamos a obtener los datos para saber si hay cosas heredadas o inclusive también si hay algún accidente que puede haber ocurrido y que en el momento el consultante no nos puede contar. También tenemos los datos personales, tenemos el contacto, tenemos dentro de los datos personales está la ocupación, quienes lo traen o si viene derivado por alguien o él mismo viene a su manera. También tenemos parte de lo que tiene que tratar el neurólogo y es indagar sobre esta primera fase. Ese primer contacto es importante porque de allí sacamos todo lo que se necesita para que la persona pueda entender y clarificar como profesional cómo le puede ayudar al consultante. ¿Qué importancia tiene la entrevista para la formulación? Seguimos casi que redundando en esta pregunta, porque ella nos permite recopilar toda la información personal, nos ayuda a identificar lo que son los antecedentes más relevantes, si han habido cambios de conducta, si, por ejemplo, tenemos un diagnóstico integral y contextualizado del paciente. Allí es donde vamos a poder focalizar y entender qué es lo que necesitamos. También hace posible que identifiquemos lesiones o quizá enfermedades neurológicas degenerativas. Todo esto depende de esa hipótesis diagnóstica. También tenemos que hay criterios técnicos y que son clínicos también para poder detectar o más bien irnos enfocando hacia las pruebas que necesitamos. Esos criterios son de parte del profesional. Obviamente como tratantes necesitamos entender qué pruebas le vamos a aplicar. Debemos entender que para esto se necesita una formación técnica apropiada. Como neurólogos, como neuropsicólogos, como médicos, como psiquiatras, en cualquiera de los campos que estemos actuando, lo vamos a necesitar. Ese abordaje puede ser de manera flexible o de manera fija, ya entendiendo también que la manera flexible es una evaluación más específica y más rápida, pero requiere de mucha experiencia de parte de quien la va a aplicar, del neuropsicólogo. También hay una manera fija, que es una evaluación ya más estructurada, es prediseñada y en ella tenemos que se requiere más tiempo para aplicarla, pero este tiempo se compensa con que no se necesita alguien tan práctico y que ya puede haber utilizado otras cosas, pero eh, se apoya y aparte de que se apoya, viene a tratar con la persona directamente, pero no requiere tanta experiencia como una prueba flexible. Estos dos modos de aplicación se pueden combinar para poder tratar a las personas
de una manera también integral. Las consideraciones que se deben de tener en cuenta con respecto a edad, cultura, escolaridad, es básico. ¿Por qué? Porque no podemos tratar lo mismo a un niño que a un adulto mayor, porque no podemos tratar lo mismo a una persona que tienen una escolaridad avanzada a una persona que no ha pasado por un colegio o por una escuela. Estos factores orientan el tratamiento y la intervención clínica. Caso puntual, si tenemos un niño que no ha pasado por la escuela, no podemos ponerlo a dibujar en uno de los test o de las pruebas que vamos a poner, o no podemos decirle que escriba algo. O si tenemos un adulto mayor, quizá con problemas de movilidad reducida, tampoco lo vamos a poner a utilizar una tiza, un lápiz, un lapicero. Entonces es primordial saber todo esto. ¿Cómo se garantiza la validez en el contexto clínico? Esto es mediante pruebas diferenciales según la edad y la condición del paciente. Tenemos que seguir apuntando a que los niños se tratan de una manera, se le aplican pruebas distintas, a los adultos igualmente. Tenemos que hay personas que se consideran que tienen enfermedades vasculares, traumatismos, trastornos neurodegenerativos, todo este tipo de cosas es de la observancia del mismo tratante para poder saber cómo lo puede hacer. En los niños se evalúan hipoxias perinatales, se evalúan patologías genéticas, problemas nutricionales, traumas. Tenemos que por lo menos Roseli Ardila dice que la evaluación neuropsicológica en ambas poblaciones, es decir, en adultos y niños, contribuye al diagnóstico de fortalezas y déficits. Igualmente recoge información sobre la gravedad del trastorno y los problemas, las posibles implicaciones en el futuro paciente, en la página 2. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos que hacer diferenciación para poder garantizar una prueba aplicada y que sea válida de acuerdo a los resultados que estemos requiriendo nosotros. Las pruebas se seleccionan según los síntomas y los antecedentes reportados por el paciente o su acompañante. Aspectos cualitativos, hay que mirar los resultados, compararlos con los estándares, tener conocimiento de lo que son las medidas, de lo que son los estándares poblacionales, las normativas, analizar cambios que percibe el mismo paciente, observar posibles déficits cognitivos, observar dificultades atencionales. Todo esto nos lo va a dar el paciente. Por eso, como aspecto cualitativo, tenemos que tener en cuenta qué medidas se están llevando a cabo, estarnos actualizando con todas las todas las circunstancias que nos pida de acuerdo a lo que el paciente nos va diciendo. Para formular un diagnóstico hay que tener un enfoque diferencial, descriptivo y dimensional. Evaluar también muy bien el impacto de la alteración en la vida diaria del paciente. El contacto con él es el que nos va a dar ese tipo de resultados. El objetivo de esas pruebas o el objetivo de ese diagnóstico es que podamos orientar una intervención y un abordaje terapéutico adecuado, porque de acuerdo a lo que encontremos según las pruebas, si hay trastornos neurodegenerativos, tenemos que derivar a otro profesional o debemos también ayudar con alguna terapia que sea acorde a ese déficit que presenta. Los modelos que podrían orientar la interpretación de los hallazgos. Los hallazgos se relacionan con el funcionamiento cerebral y la conducta del paciente. Esa interpretación integra resultados de pruebas y observación clínica. Hay modelo de procesamiento de información, modelo funcional de Luria, modelo de redes neuronales, neuropsicología cognitiva, entre otros.
El campo es demasiado amplio y debemos entender que como profesionales también vamos a irnos enfocando para poder llegar a un campo más cerrado de aplicación propia. Las variables normativas, tenemos que integrar datos y estándares poblacionales, considerar aspectos cualitativos y funcionales del paciente, evaluar factores emocionales, tener en cuenta, y esto es bien importante, la motivación, el esfuerzo y la fatiga cuando estemos aplicando una prueba, porque de esto depende un buen resultado. Hay pacientes que llegan inclusive cansados, llegan con hambre, llegan en diferentes circunstancias y no es viable o no es muy recomendable aplicar una prueba porque en ese momento la evaluación de pronto no daría el resultado que esperamos. Para identificar un perfil cognitivo alterado, hay que identificarse mediante la observación clínica del paciente, interpretar adecuadamente las pruebas neuropsicológicas. Por eso se requiere conocimiento del tratante o de la persona quien está atendiendo la consulta. Analizar también alteraciones en funciones cognitivas y conductuales de manera adecuada, porque no es lo mismo tener una conducta alterada por un problema neuropsicológico que por un problema mental o solo psicológico. Eso puede requerir apoyo interdisciplinario, entonces hay que estar muy atentos y conscientes que si nos corresponde derivar, remitir a un psiquiatra o a otro profesional, lo tenemos que hacer para poder mirar los déficits, la velocidad del procesamiento de los datos que tenga la persona, la memoria, las funciones ejecutivas, cómo se están desarrollando, mirar si hay un dolor que sea crónico, una alteración en la cognición. Todo esto lo podemos mirar nosotros, pero detectar a quién se lo debemos derivar o si somos nosotros quienes podemos ayudar a esa persona. Los criterios que se deben considerar para proponer un plan de intervención: identificar el balance entre déficit y capacidades, basarse en evidencia clínica y científica, definir el perfil cognitivo y conductual de esa persona, el tiempo transcurrido desde la afectación, eso es importante tenerlo claro, adaptar la intervención a la funcionalidad y autonomía del consultante, va relacionado con lo que hablábamos anteriormente, potenciar habilidades que ya la persona tiene conservadas para poder compensar funciones alteradas. Cuando hacemos esto, aplicamos a la neuroplasticidad cerebral y eso nos va a ayudar mucho a poder compensar o tratar al paciente. Establecer unas metas que sean realistas, creíbles, que se puedan alcanzar. Ahora bien, ¿cómo se identifican funciones preservadas y alteradas para orientar la rehabilitación? Mediante la entrevista clínica, analizar el relato del paciente, aplicando pruebas estandarizadas para definir un perfil cognitivo en el cual podemos trabajar. La rehabilitación puede incluir restauración, reentrenamiento y compensación. Y el abordaje debe centrarse en la persona de manera integral y no solo en la lesión. Hay que entender al paciente como un ser. El caso clínico que hoy presento es el caso neuropsicológico de la paciente Virgelina Henao, una paciente a la cual se le descubre hidrocefalia. En las proyecciones podemos ver todos los datos de ella y allí se presenta que la intervención a la cual ella tiene que recurrir, o más bien su familia, es a una intervención quirúrgica. Ella le ponen una válvula, esa válvula tiene que ser graduable y tenemos algunas ayudas diagnósticas, tenemos los hallazgos que se hacen luego de una evaluación, porque ella lo que presenta es unas estructuras cerebrales afectadas en mayor parte en el lóbulo frontal.
en los circuitos motores y en la corteza prefrontal medial. Y en las imágenes diagnósticas podemos ver lo que causa una hidrocefalia, eso a manera informativa, porque el caso es con consentimiento informado, pero de manera didáctica para aprender. Por medio de diversas disciplinas, como la medicina tradicional, a ella le aplicaron analgésicos para poder calmar los dolores. En fisiatría, por ejemplo, se realizan movimientos de las articulaciones y ejercicios básicos. Por neurología se instala la válvula programable y se hacen revisiones periódicas. Y es atendida por médico bioenergético y la familia realizó también diferentes adecuaciones en la casa para poder rehabilitar su cuidado porque se iba degenerando cada día más. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.